Buenos días, jóvenes y señoritas. Hoy vamos a avanzar el último tema de nuestra asignatura de endodoncia 2. ¿Sí? El tema es criterios y fracasos para determinar el éxito en endodoncia. Entonces vamos a iniciar nuestra clase y ya, vamos a iniciar. Ya, como bien saben ustedes, el tratamiento endodóntico no va a concluir directamente solo con la obturación del conducto radicular, ¿sí? Tenemos que verificar el éxito que va a tener nuestro tratamiento con el pasar del tiempo, ¿sí? No podemos decir que al terminar nuestra obturación, nuestro tratamiento ha sido exitoso. Por esta razón, se toman varios puntos, varios criterios para determinar si realmente este tratamiento endodóntico ha sido exitoso. ¿Sí? Va a estar condicionado a varios factores. Tenemos que valorar que el paciente no vuelve después de terminar el tratamiento, cuando no presenta dolor, no vuelve. Incluso cuando estamos realizando el tratamiento, el paciente muchas veces se pierde de la consulta, ¿sí? Les ha debido pasar que muchas veces retiran el dolor, alivian el dolor y el paciente ya no acude a la próxima consulta. Entonces, muchas veces perdemos la ubicación del paciente y lamentablemente el paciente termina perdiendo la pieza dentaria o vuelve a la consulta cuando ya ese tratamiento que era para un tratamiento de biopulpectomía se convierte ya en un proceso infeccioso, ¿sí? Lo mismo pasa cuando se termina de tratar una pieza con un tratamiento endodóntico, ¿sí? El paciente muchas veces le terminas el tratamiento y le encargas que tiene que hacerse una rehabilitación posterior, ya sea con una restauración o con una prótesis, pero el paciente muchas veces deja de sentir molestias y deja que el diente quede así, eh, juntamente con una provisional, tal vez un cemento provisional que se le haya colocado o con el ionómero que se le haya colocado y el paciente ya no acude a la consulta. Entonces, hay pacientes que acuden después de meses cuando ese conducto que había terminado, se podría decir exitosamente en esas épocas, cuando se ha terminado hace varios meses, sin dolor, estaba asintomático, estaba puesto a recibir la obturación, la restauración final, pues vuelve el paciente y vuelve con un dolor a la percusión, vuelve con inflamación, vuelve con infección. ¿Por qué? Porque no ha tenido una correcta rehabilitación post-tratamiento endodóntico, ¿sí? Entonces es muy complicado em, valorar simplemente el tratamiento de conductos cuando vemos la radiografía final, cuando el conducto está obturado, ¿ya? Es muy importante entonces que debemos hacerle entender al paciente que después que se ha terminado el tratamiento de conductos, este paciente tiene que derivarse sí o sí para la rehabilitación de ese diente endodonciado. Si la rehabilitación no lo vamos a realizar nosotros, lo va a realizar el otro colega, pues entonces tenemos que indicarle al paciente que tiene que volver a la consulta o ir donde el colega que va a hacer la rehabilitación. ¿Sí? Explicarle las consecuencias de qué es lo que puede pasar si ese diente queda directamente con el material provisional y no es restaurado efectivamente y no es restaurado a tiempo, ¿ya? Muchas veces puede ocasionar fracturas en la corona, fracturas en el diente que estábamos tratando de salvar, mucho más cuando estos dientes son muy debilitados, que han sido ya muy débiles por la lesión cariosa. Entonces ahí es mucho más complicado que este diente pueda llegarse a fracturar, ¿ya? Otra consecuencia va a ser que los microorganismos empiecen a filtrar y vuelvan a contaminar ese conducto que ya estaba
completamente aséptico, limpio, sellado, y podíamos ya rehabilitarlo. Entonces es muy importante recomendar al paciente que se tiene que hacer la restauración final, ¿sí? Siempre acostumbrarse a mandar al colega que va a rehabilitar, si es que no lo van a realizar ustedes, con una hoja de derivación, indicando qué longitud tienen los conductos a los que se ha trabajado, en el caso de que sea una pieza multiradicular o uniradicular, qué longitud tiene ese conducto, qué cemento sellador hemos utilizado para obturar ese conducto, cuál ha sido el cono maestro que se ha utilizado. ¿Por qué? Tengan en cuenta que muchas veces ese diente va a ser tratado o rehabilitado con un poste, tal vez en prótesis fija, entonces vamos a necesitar, el colega o el rehabilitador va a necesitar todos estos datos. Y es muy importante que ustedes envíen con esos datos para que posteriormente no ocurra accidentes, porque si muchas veces el rehabilitador desconoce el calibre del conducto, hasta dónde se ha trabajado o los posibles problemas que hayamos tenido al realizar ese tratamiento, puede ocasionar accidentes a la colocación de algún perno o poste, ¿sí? Entonces debemos siempre en una hoja de derivación plasmar todas estas indicaciones o todos estos parámetros que se ha realizado durante el tratamiento endodóntico. ¿Ya? La evaluación a través de la radiografía es un parámetro para determinar en partes el fracaso o el éxito endodóntico. ¿Por qué? Vamos a valorar. Cuando se termina el tratamiento endodóntico, al momento de la obturación, nosotros por los que hemos realizado el tratamiento endodóntico, sabemos bien con qué hemos tropezado durante todo ese tratamiento que hemos realizado. Muchas veces no hemos tenido ningún problema, se ha trabajado de una manera correcta, se ha irrigado de una manera correcta y la obturación se ha realizado de una manera correcta. ¿Cómo tiene que ser una obturación una manera correcta? Tiene que tener una longitud apropiada en el conducto radicular donde se había establecido la longitud de trabajo. Entonces, nuestra obturación tiene que quedar a esa misma longitud de trabajo, ¿sí? Ahora, en el caso de que se haya presentado problemas durante el tratamiento o durante la instrumentación de los conductos o del conducto, se va a evaluar en el caso de que haya existido una fractura o una separación de un instrumento, como podemos ver acá. Entonces ahí ya podemos ya derivar o podemos ya sospechar de que este tratamiento va a tener muy pocos índices de éxito, ¿sí? Nos estamos inclinando más al fracaso endodóntico. ¿Por qué? Porque al tener separada un instrumento dentro del conducto radicular, ¿qué ha pasado? Nos ha obliterado, nos ha cortado la longitud de trabajo donde ya no se ha podido ingresar o quizás hemos ingresado realizando una lima de pasaje, pero queda ahí ese instrumento. Entonces, eso es una alerta. ¿Para qué? Para que se hagan controles posoperatorios durante tiempo para ir controlando este instrumento que queda dentro del conducto radicular. Entonces, acá ya no tenemos la seguridad de estar en el camino de un completo éxito en este tratamiento. Si no, nos vamos a inclinar tal vez en un fracaso endodóntico, porque no le damos mucho tiempo de vida a esta pieza dentaria, teniendo una parte de un instrumento separado dentro del conducto radicular. ¿Ya? Entonces, ¿el éxito o fracaso? ¿Qué es lo que queremos conseguir? ¿Queremos conseguir éxito? ¿Queremos conseguir supervivencia dentro de los dientes dentro del conducto? ¿O en el caso del fracaso? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos ver? ¿Sí? Para esto, siempre vamos a evaluar los tejidos perirradiculares. ¿Cuáles son los tejidos perirradiculares? Vamos a recordar, son el cemento, el ligamento periodontal,
el hueso alveolar, todos los tejidos que están circundantes a la raíz de la pieza dentaria, ¿sí? Entonces, estos tejidos perirradiculares deben quedar completamente sanos. Eso implica que tienen que tener completamente ausencia de sintomatología. No tiene que haber. Entonces, dolor, no tiene que haber inflamación, no tiene que haber supuración, no tiene que haber cambio de color, nada. Entonces, tenemos que apuntar a eso, a que los tejidos perirradiculares recuperen su salud o recuperen su reparación, se repare. Debemos apuntar a eso en el caso de que el tratamiento haya sido una periodontitis, tal vez perirradicular, donde los tejidos perirradiculares estaban eh, lesionados o inflamados, estamos buscando la reparación de estos tejidos. En el caso de que el tratamiento haya sido una biopulpectomía y que los tejidos perirradiculares estén sanos, tenemos que mantener ese estado de que los tejidos perirradiculares estén sanos, ¿sí? Entonces, eso es lo que buscamos y si llegamos a conseguir eso, pues vamos a hablar de un éxito. En el caso de que si los tejidos perirradiculares no llegan a sanar, con el paso del tiempo se vuelven a inflamar, vuelven a dar molestias, pues vamos a ir hablando ya de un fracaso. Cuando hablamos de supervivencia, hablamos también de mantener la pieza dentaria en la cavidad bucal, ¿sí? Porque ese es uno de nuestros objetivos también, y al hacer el tratamiento endodóntico, estamos tratando de mantener siempre la pieza dentaria en boca, ¿ya? ¿Qué es el éxito? Entonces, hemos hablado, para endodoncia, el éxito va a ser donde vamos a encontrar una evidente mejoría periapical o permanencia de salud de los tejidos perirradiculares. Va a haber ausencia de síntomas clínicos y lesiones perirradiculares posteriores al tratamiento endodóntico. Esta ausencia va a ser entre 1 a 4 años de control radiográfico. Eso quiere decir que hasta 4 años puede volver a manifestarse alguna lesión perirradicular que haya tenido nuestro conducto o nuestro diente, ¿ya? Entonces, eso es lo que buscamos. Pero para eso tenemos que hacer un, un seguimiento con el paciente y explicarle siempre al paciente. Ahora los pacientes son más responsables, ¿no? Entonces, explicarle y decirle que él tiene que hacerse los controles radiográficos para ir así evaluando el tratamiento y ir marcando así una seguridad de que el tratamiento está teniendo éxito con el control radiográfico. ¿Ya? Acá vemos una pieza multiradicular donde se ha realizado un tratamiento endodóntico. ¿Ya? Podemos ver que acá tenía una lesión perirradicular a nivel de las raíces, y vemos que con el pasar del tiempo ha ido regenerando esos tejidos perirradiculares, que es lo que queremos, que regeneren, ¿ve? Entonces, que cicatricen también, se puede decir. Entonces, acá es un control radiográfico que se le ha hecho al paciente después de unos meses y vemos que se está yendo por un buen camino. Ya no tenemos esa imagen radiolúcida, vemos que ha habido reparación de los tejidos perirradiculares. Eso es lo que se tiene que buscar, la reparación de los tejidos perirradiculares, donde ya vamos apuntando al éxito en este tratamiento. ¿Por qué? Porque este tratamiento ha sido evaluado, se ha trabajado a la longitud de trabajo correcta, se ha utilizado un buen cemento sellador, se ha realizado la correcta rehabilitación posendodóntica y el paciente ha sido responsable también con los tratamientos, ¿no? Entonces, vamos viendo que vamos encaminados hacia el éxito del tratamiento. Eso es lo que queremos ver. Por eso es importante la calidad de las radiografías que ustedes van a tomar desde un principio, que va a ser desde la inicial hasta la radiografía final, porque se va a ver siempre ese cambio. La radiografía inicial se tomará con el localizador, con el posicionador radiográfico. La radiografía final y la radiografía de control también
para no variar la angulación y ver cómo va mejorando o reparando esos tejidos perirradiculares, ¿sí? Entonces es muy importante que se documenten las radiografías durante el tratamiento endodóntico para valorar y buscar siempre el éxito en el tratamiento endodóntico, ¿ya? Cuando hablamos de fracaso, pues ya hemos dicho cuál es el éxito. El éxito va a ser encontrar la salud perirradicular o la reparación de los tejidos perirradiculares. Ahora, en el fracaso, vamos a ver que es un resultado lo contrario del éxito. Es un resultado adverso. Hay una terminación inadecuada o fin fallido del procedimiento. Hay aparición, persistencia o aumento de tamaño de una lesión periapical posterior a la obturación del conducto, con o sin evidencia clínica, con presencia radiográfica. ¿Esto qué quiere decir? Que posterior a la radiografía final va a haber, no va a haber mejorías en esa lesión perirradicular, tal vez. Si era una lesión de gran magnitud, no va a haber disminución del tamaño, esa lesión se va a mantener y nos estamos apuntando al fracaso. O quizás llegue a aumentar de tamaño, o quizás eh, 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 ese aumento de la infección o ese aumento de la lesión no va a ser clínico, no se va a observar los primeros meses. El paciente va a estar asintomático, no va a haber dolor, pero ya con la ayuda de la radiografía ya se lo va a poder valorar, vamos a poder observar que ha habido un aumento de volumen de la lesión, un aumento de tamaño de la lesión, entonces ahí ya vamos sospechando de que está fracasando el tratamiento. ¿Por qué? Porque en unos meses después, ese paciente que ha estado asintomático va a encontrar, se va a encontrar ya con dolor, con presencia de inflamación. ¿Ya? Entonces, en ese caso ya estamos en presencia de un fracaso. O en el caso de que haya sido una biopulpectomía, se ha terminado el conducto, el paciente estaba tranquilo, se hace el control radiográfico de aquí a unos meses y observamos que presenta una lesión, cosa que no existía en la primera radiografía. Pero ya en la radiografía de control, después del tratamiento, observamos la presencia de una lesión. Entonces ahí vemos que los tejidos perirradiculares, en vez de mantenerse sanos, se han contaminado, ha ingresado una infección y está lesionando los tejidos perirradiculares, ¿ya? Entonces, lo que se va a recomendar es la secuencia de radiografías durante varios tiempos para que podamos hacer ese control. Van a ir desde los 6 meses hasta los 4 o 5 años para determinar el éxito completo del tratamiento. ¿Ya? Mencionando que un tiempo de 6 meses puede llegar a ser un indicativo para una evaluación definitiva. Puede ser, ¿ya? Entonces, en 6 meses ya podemos encaminarnos y ver que si en 6 meses ha habido una mejoría, quiere decir que va a haber un éxito en el tratamiento endodóntico. Podemos estar ya un poco seguros de que este tratamiento va a tener un éxito, ¿sí? Por eso hay que valorar, hay que preguntarse, ¿en cuánto tiempo puedo determinar que el tratamiento resultó exitoso? ¿Existe la posibilidad de que el resultado obtenido cambie? ¿Hasta cuándo debo seguir el control del tratamiento? Ahí están las respuestas. Puedo determinar a los 6 meses, ya más o menos ya voy encaminándome. Puede ser que cambie ese tratamiento porque puede ser que el paciente tal vez no tiene una buena salud periodontal y me vuelve a contaminar el tratamiento endodóntico. Hay que valorar por eso todos estos puntos. ¿Y hasta cuándo tengo que seguir haciendo estos controles? Hasta unos 4 años posteriores a la obturación final, ¿ya? Entonces, ahí ven, si una lesión perirradicular no ha cambiado o incluso aumentó de tamaño en un periodo de un año posterior al tratamiento, es muy probable que no llegue a reparar y se considere ya un fracaso. ¿Qué es lo que se tiene que hacer ahí? Un nuevo tratamiento, entonces un retratamiento endodóntico, porque no ha habido cambios en la lesión perirradicular, más bien ha aumentado el tamaño y
tenemos que retratar ese conducto radicular porque ya se considera un fracaso. No podemos esperar más y decir, no, le daremos tiempo, volveremos, vuelva de aquí unos meses. No, porque ya hay un cambio y en un año ya se ha visto que ha aumentado y quiere decir que ya estamos en un fracaso endodóntico y que se debe retratar esa pieza, evaluar si es considerable el retratamiento o en el caso de que esta pieza tal vez pueda ya derivarse en una exodoncia y perder eh, el diente de la cavidad bucal. ¿Sí? Entonces siempre hay que derivar eso y valorar bien por qué camino vamos a ir. ¿Ya? ¿Por qué va a existir el fracaso? El fracaso se va a presentar por varios factores. El primero, errores de procedimiento operatorio, donde no ha habido una buena conformación de ese conducto radicular, no ha habido una buena instrumentación de ese conducto radicular. Puede ser la falta de esterilización de los instrumentales. Es por eso que se les recomienda tanto que cada instrumento que van a tratar en cada conducto tiene que ser estéril, ¿sí? Completamente estéril. Estamos ingresando a una cavidad bucal, estamos ingresando a un diente que está dentro de la cavidad bucal en un tejido vivo, porque toda la zona periradicular está dentro del paciente. Entonces, tiene que ser completamente estéril. Uno de los factores más importantes es el conducto estéril, ¿sí? Tiene que estar los instrumentales completamente estériles, desde las fresas hasta las limas, hasta el momento de la obturación, los conos, todo completamente estéril, porque de ese factor, de esa asepsia, va derivar también en un fracaso o en un éxito del tratamiento endodóntico. Por eso dice presencia de microorganismos. ¿Por qué? Porque si con mis limas o mis instrumentales están contaminados y yo introduzco dentro del conducto, voy a seguir manteniendo la presencia de microorganismos. Al contrario de eliminarlos, los voy a seguir aumentando y los voy a seguir teniendo dentro del conducto radicular. ¿Sí? Una mala conformación del conducto radicular, a lo que me refiero. Elección de una mala técnica de obturación, una mala técnica de preparación del conducto, una mala técnica de irrigación. Por eso todo viene, eh, todo, todo, todos los pasos tienen un porqué y todo lo que se realiza durante el tratamiento endodóntico va a llevarnos a buscar siempre el éxito, ¿sí? Entonces, de acuerdo hemos dicho, en mi instrumental diagnóstico, un correcto diagnóstico que le voy a dar a mi conducta me va a llevar a un buen plan de tratamiento. Voy a dar un buen plan de tratamiento, voy a elegir una buena técnica de instrumentación. ¿Qué pasaría si fallamos en la técnica de instrumentación? Si tenemos un conducto que es curvo y yo, en vez de elegir la técnica adecuada para un conducto curvo, elijo una técnica convencional, que no es para un conducto. Voy a instrumentar y el momento que quiera ingresar a tomar la curvatura, pues no voy a poder esa técnica. ¿Y qué va a pasar? Ahí voy a provocar accidentes como escalones, fractura del instrumental, taponamiento del conducto, y eso me va a llevar ¿a qué? A que mi tratamiento fracase, ¿sí? Entonces, la elección de la técnica de instrumentación del conducto radicular, factor importante para determinar el éxito. La irrigación. Se hace un protocolo de irrigación para biopulpectomías, para necropulpectomías. Se considera que tiene que hacerse con jeringas adecuadas, con agujas especiales para la irrigación endodóntica. Si nosotros utilizamos agujas que no son las indicadas o no cumplimos con el protocolo de irrigación, estamos yéndonos para que nuestro tratamiento vaya al fracaso y no hacia el éxito. ¿Por qué? Porque es muy importante durante el tratamiento endodóntico la irrigación, la preparación química de ese conducto radicular. ¿Por qué? Porque va a haber zonas donde no vamos a poder llegar con los instrumentos
instrumentos, pues vamos a tener que llegar con la irrigación. Por eso también la irrigación, un factor muy importante para llevarlos al éxito en el tratamiento. Falta de sellado apical en el momento de la obturación, que va a permitir el paso de líquidos tisulares. Por eso tiene que haber una buena obturación de la longitud de trabajo que se ha establecido. Esa obturación tiene que estar completamente sellada, tridimensionalmente, no tiene que dar paso a que los líquidos tisulares ingresen al conducto y puedan llevar microorganismos y contaminen nuevamente ese conducto radicular. Entonces, mi obturación tiene que quedar completamente sellada, herméticamente sellada, tridimensionalmente, manteniendo la longitud de trabajo que se había establecido durante la conductometría. Para eso, también estamos buscando un éxito al buscar todos esos pasos durante el momento de la obturación. ¿Ya? Los fracasos se van a hacer evidentes durante 1 año a 2 años, ¿sí? Sus manifestaciones, dicen algunas investigaciones o algunos artículos que pueden aparecer hasta 10 años incluso, ¿sí? Puede ser. Entonces, por eso tenemos que no vamos a hablar siempre de un éxito total en endodoncia, ¿sí? Porque tenemos que seguir haciendo el seguimiento. Entonces vamos a hacer evaluaciones desde los 6 meses, desde que se terminó el tratamiento de conductos, 6 meses después, 12 meses después, 18 meses, 24 meses post tratamiento, para ir viendo que este tratamiento que hemos realizado sea exitoso, no haya cambios en los tejidos perirradiculares y se mantenga la salud de los tejidos perirradiculares. El éxito se va a poder medir también de acuerdo a las patologías, ¿ya? En pulpitis irreversibles, ya sean sintomáticas o asintomáticas, el éxito es mayor, entre 90 y 95% que se va a llegar a tener un éxito total. En periodontitis perirradiculares, el éxito va entre 80 a 90%. Es decir, que tenemos ese porcentaje de llegar a conseguir el éxito. En el retratamiento ya disminuye porque ahí hay factores de que tenemos que hacer un buen retratamiento. ¿Qué es el retratamiento? Eliminar todo lo que estaba dentro del conducto radicular, aparte del material que ya llevaba ese conducto radicular, los microorganismos presentes en ese conducto radicular que deben ser ya variados, mixtos, porque es un retratamiento que se está volviendo a tratar, ¿ya? En el caso de necrosis, el éxito va a disminuir porque hay necrosis muy rebeldes, donde hay microorganismos que son muy, muy rebeldes de tratar y tienen que ser tratados adecuadamente desde el momento de la instrumentación quirúrgica, la irrigación, la obturación, la medicación intraconducto que juega un papel muy importante en el caso de necrosis para poder apuntar al éxito del tratamiento. Los conductos con un diagnóstico de necrosis pulpar son muy, muy delicados de tratar, muy complicados. Por eso es importante que también ustedes comuniquen a sus pacientes que un conducto necrótico va a ser más complicado de tratar, se va a llevar varias sesiones, se va a dejar medicaciones, muchas veces nos ayudaremos con medicación sistémica y se va a tener que hacer también un control posoperatorio más definido, un control posoperatorio después de la obturación, más directo por ser un conducto con necrosis, ¿ya? Para Goodman, la valoración del fracaso endodóntico es evidente en los criterios clínico-radiográficos. Cuando el diente presente signos de infección, tumefacción, presencia de tracto sinusal, sensibilidad a la palpación, movilidad dental, enfermedad periapical localizada y sintomatología. Entonces, tenemos que valorar. Ese es un fracaso para Goodman, cuando hay presencia de todos estos signos de infección. Obviamente, entonces, cuando hablamos de fracaso, vamos a hablar
de presencia de infección en el conducto radicular. ¿Ya? Vamos a hablar ahora de algunas fases para evaluar el diente endodonciado. ¿Ya? Tenemos el examen visual de los tejidos blandos. ¿Qué es lo que vamos a valorar en los tejidos blandos? A cambio de coloración en estos tejidos y la inflamación que pueda presentarse en estos tejidos. Palpación periapical del diente a evaluar y adyacentes, es decir, según la palpación en el fondo del vestíbulo, en el surco vestibular, presencia de abultamiento, dolor en esa zona, es lo que vamos a evaluar. Percusión en el diente a evaluar y zonas adyacentes. También se va a realizar pruebas de percusión vertical para ver cómo está ese ligamento periodontal. Sondaje periodontal para ver si hay presencia de bolsas periodontales y ver si está relacionado con una patología periodontal, en el caso de que llegaría a ser una endoperio, es decir, que nos está provocando la presencia de bolsa periodontal, nos está provocando la infección de nuestro conducto radicular. Por eso es importante realizar siempre el sondaje periodontal. Interrogatorio al paciente que nos cuente la historia del dolor, desde cuándo apareció el dolor, en qué momento apareció las molestias, si se ha tenido alguna hinchazón que tal vez ha bajado antes de que llegue a la consulta, si ha tomado alguna medicación que ha bajado la sintomatología clínica. Por eso hay que preguntar toda la historia del dolor al paciente. ¿Sí? Entonces vamos a valorar toda el fondo del surco, se va a evaluar la presencia de un tracto sinusal, si es que hay cicatriz de algún tracto sinusal. Vamos a evaluar si se presenta alguna bolsa periodontal, si hay movilidad dentaria. Debemos evaluar minuciosamente cuando un paciente viene después de un tratamiento endodóntico. Los aspectos que influyen en el resultado del tratamiento endodóntico van a ser factores previos al tratamiento, es decir, preoperatorios, factores propios del tratamiento, los operatorios, y factores postoperatorios, reconstructivos y protésicos. En los preoperatorios está todo lo que habíamos hablado más antes del campo estéril, ¿sí? Todo lo que es el campo estéril, la historia clínica que sea correcta, las radiografías, todo lo que nos va a llevar a tomar un diagnóstico. Las pruebas de sensibilidad, despulpar todo lo que vamos a realizar previo a realizar ya la instrumentación quirúrgica, ¿ya? En los propios de tratamiento, en los operatorios, ahí tenemos ya la instrumentación del conducto radicular, desde el momento del acceso al conducto radicular, la conductometría, que no debe fallar, que debe tener una correcta longitud de trabajo, va llegando esta a 1 milímetro o 0,5 milímetros del CDC, que es lo indicado para trabajar y lograr obtener la longitud de trabajo real. Factores posoperatorios, donde hablamos de reconstructivos, es decir, que ese diente no puede quedar sin una restauración por mucho tiempo o sin un colocado de prótesis por mucho tiempo, porque ese va a ser un factor también para determinar si va a haber éxito o fracaso en nuestro tratamiento. Evaluando todo esto en conjunto y acorde a las diferentes circunstancias presentes en el diente afectado, representan el diseño y el plan de tratamiento. Es decir, que tenemos que tener siempre un plan de tratamiento desde que ingresa el paciente hasta que derivamos a, a la rehabilitación. Y tiene que estar ahí incluido el plan de rehabilitación de ese diente. Siempre hablar con la persona que va a rehabilitar el diente o si lo vamos a hacer nosotros mismos, ver cómo se va a rehabilitar, en cuánto tiempo vamos a rehabilitar esa pieza dentaria. Es importante que en el caso de los factores propios de tratamiento o de los factores operatorios, es importante que no se debe dejar tal vez en algún conducto con medicación intraconducto mucho tiempo esa medicación intraconducto. Hay pacientes que se pierden con la medicación intraconducto y regresan después de un mes, y no podemos terminar ese tratamiento ese momento. Tenemos que volver a lavar, limpiar y volver a dejar la medicación para posteriormente
terminar ese tratamiento. No olviden que ya ha habido tal vez una filtración en ese conducto y podemos tener problemas posoperatorios con el pasar del tiempo. ¿Ya? Entonces, en los presoperatorios hemos hablado de todo eso. Ya, errores del diagnóstico por falta de realización de las pruebas. Entonces, siempre tenemos que realizar las pruebas de sensibilidad pulpar. Siempre ver a qué se inclina nuestro diagnóstico, si va a ser una pulpitis reversible, una pulpitis irreversible, una necrosis pulpar. Valorar siempre con las pruebas de vitalidad pulpar para que nos lleve a un correcto diagnóstico. Y un correcto diagnóstico nos va a llevar a tener éxito en nuestro tratamiento. ¿Por qué? Porque vamos a tener un correcto plan de tratamiento. ¿Ya? En el operatorio tenemos que valorar, siempre valorar. Ya hemos dicho que vamos a valorar qué técnica de instrumentación, de conductos vamos a utilizar, el tipo de irrigación, pero también se debe valorar las dificultades que puede presentar ese diente o ese conducto en su morfología interna. ¿Ya? Entonces debemos valorar siempre las radiografías iniciales, valorar las curvaturas, valorar si existen posibles conductos accesorios o laterales, posibles delta apicales, que tendríamos que abordar correctamente para llegar al éxito del tratamiento. ¿Sí? También si hay presencia de calcificaciones dentro de la cámara pulpar o en el recorrido del conducto radicular. Es decir, valorar minuciosamente la morfología interna del conducto radicular. ¿Ya? Acá es un diente con un acceso a la cámara, que es lo que buscamos, que sean visibles a nuestro ojo o a la vista para poder abordar correctamente esos conductos radiculares. Si yo tengo mis conductos o los orificios de entrada visibles, voy a poder instrumentar, voy a poder irrigar y voy a poder obturar con mucha facilidad. ¿Ya? Valorar si hay presencia de patologías perirradiculares, siempre en la radiografía inicial y registrarlas en la historia clínica para que cuando el paciente después vuelva al control, vea los cambios que se han producido en nuestra correcta, en nuestro correcto tratamiento endodóntico. O no venga a decir que nosotros le hemos causado esas lesiones perirradiculares, ¿sí? Entonces, tienen que, por eso, documentar con fechas y explicando cuál es la radiografía inicial y cuál es la radiografía final y cuál va a ser la radiografía de control. Y así es bonito ver cómo va regenerando los tejidos perirradiculares. Hemos dicho que la preparación biomecánica es muy importante, la irrigación también y la conformación o modelado del conducto radicular. Es importante darle esa preparación cónica que necesita el conducto radicular. Ya les dije para qué, para que podamos instrumentar, ingresar al conducto con facilidad, irrigar con facilidad y obturar con facilidad. Si tengo yo esa preparación cónica, bien vistosa, bien cómoda, pues ahí no voy a tener problemas de que la aguja en la irrigación, por ejemplo, ingrese y pueda realizar los movimientos de vaivén con gran facilidad. Al ingresar con gran facilidad a la longitud correcta a esa aguja, pues también me va a irrigar las zonas donde no he podido llegar, tal vez con los instrumentos. ¿Sí? Deltas apicales, conductos laterales, me va a poder irrigar, me va a poder limpiar, me va a poder lavar con un trabajo químico para que yo, posteriormente, en la obturación, el cemento sellador pueda también ingresar a esos lugares que son complejos de una morfología interna inadecuada. Ya entonces la conformación o modelado del conducto radicular es muy importante. Hay que darle una buena conicidad a este conducto radicular. Es lo que buscamos en uno de los objetivos de la preparación o instrumentación del conducto radicular. ¿Ya? Acabemos. Acabemos la separación de una lima. Acá también
ahí podemos ver ya que nuestro conducto o nuestro tratamiento endodóntico va tal vez fracasar, ¿sí? Entonces, acá también vemos, estos son fracasos endodónticos, donde hay una sobreobturación, acá también una sobreobturación. Pues de estos casos yo no voy a esperar que haya un éxito en el tratamiento. Desde esta radiografía final del tratamiento, ya es un fracaso, ¿sí? Ahorita tal vez este paciente no tiene sintomatología, pero con el pasar del tiempo va a presentar sintomatología clínica, va a presentar inflamación, va a presentar dolor, va a presentar infección. ¿Por qué? Porque ya esto es un fracaso, una sobreobturación del conducto radicular donde el cono ha pasado desbordantemente del conducto y va a provocar, obviamente, un fracaso endodóntico. ¿Ya? Lo mismo en este, que vemos que es un conducto subobturado que no está al nivel de la longitud de trabajo, donde tenemos una lesión perirradicular y esta lesión con el tiempo no va a disminuir, se va a mantener o quizás mm, sea grande, se magnifique la lesión. ¿Por qué? Porque no hemos llegado a instrumentar toda la longitud del conducto radicular. Lo mismo en este, hay sobreobturaciones donde toda esta parte que no ha llegado a sellar o no se ha llegado a trabajar o instrumentar, va a haber microfiltraciones, va a haber filtraciones de los microorganismos y va a provocar igual lesiones periradiculares con el pasar del tiempo. Entonces, desde ya esto es un fracaso endodóntico. Ya, hay que valorar los factores posoperatorios, habíamos hablado. Tenemos que buscar entonces si va a haber la posibilidad de una restauración, si el tratamiento final va a ser evaluado cuando el diente concluya con toda su rehabilitación, el sellado hermético, la cantidad de remanente dentinario y si predispone a la fractura. Todo esto tenemos que valorar. ¿Qué se está buscando? Que haya un sellado hermético en el momento de la restauración de ese diente que ha sido tratado endodónticamente. Queremos que en la rehabilitación haya un sellado hermético de la corona, ya sea una restauración donde vamos a colocar un sellado en la cámara para que no ingrese filtraciones, tiene que ser hermético. O el colocado de un poste dentro del conducto radicular tiene que ser hermético también para que no haya espacios donde puedan ingresar microorganismos, ¿sí? Ver la cantidad de remanente dentinario, que si tal vez va a calzar una corona, esa corona sea también adaptable y pueda ser hermético para que no ingresen por debajo de la corona microorganismos. Entonces tiene que estar completamente sellado el orificio de entrada del conducto radicular, ¿ya? Tenemos que ver que no se predisponga a la fractura, porque si hay una lesión de fractura o una fisura en ese diente que ha sido endodonciado, nos va a llevar a un fracaso endodóntico, porque por ahí van a ingresar microorganismos y van a lesionar el tejido perirradicular. ¿Ya? Entonces, un diente no tiene que quedar con el cemento provisional por mucho tiempo, ¿sí? Máximo puede estar 2 semanas. Después, ese provisional ya ha provocado filtración en la cámara del conducto y por ende al conducto radicular. ¿Ya? Entonces tenemos que siempre evaluar y no dejar al diente de esta manera donde pueda provocar filtraciones, ¿sí? Acá vemos un tratamiento de conductos radiculares de un molar inferior donde se puede evidenciar el cambio radiográfico debido a que está existiendo una reparación de los tejidos perirradiculares, ¿ya? Eh, Acá tenemos una lesión perirradicular de gran magnitud, se realizó el tratamiento endodóntico, se realizó hacer un puff, que se pasó el sellador, donde ingresa a la lesión y ¿qué hace? Ayuda a regenerar todo el tejido perirradicular. Miren el cambio que se ha notado en 5 meses en esta lesión. ¿Ven? Todavía no ha habido reabsorción completa del sellador que ha pasado del conducto radicular, pero sí ya hay cambios radiográficos bastante
grande en relación a la lesión perirradicular. Eso quiere decir que está existiendo una reparación de los tejidos perirradiculares, que es lo que se está buscando, ¿sí? Entonces, en este caso, estamos apuntando a un éxito endodóntico. Entonces, sería bonito poder encontrar nuevamente a este paciente de aquí a un año, si es que se puede, y tomarle nuevamente una radiografía y ver que ya va a haber, ya no va a existir ninguna lesión perirradicular, ninguna imagen radiolúcida en el tejido perirradicular. Pero eso, miren, creo que valoren bien la radiografía, cómo hay ese trabajo, esa conicidad, cómo está obturado completamente en la longitud de trabajo, cómo el diente ha recibido inmediatamente su restauración y ha ido mejorando con el tiempo. ¿Ven? Muchas veces es bueno que pueda ingresar un poco de cemento o sellador de sellador endodóntico a la región perirradicular para que ese tejido perirradicular pueda regenerarse, ¿ya? Pero no el cono. El cono jamás tiene que pasar por el conducto radicular. Eso tienen que tener bien presente. Tal vez el sellador, pero el cono no. ¿Ya? Y vean el cambio que puede manifestarse en unos meses. Si el tratamiento ha sido adecuado, si ha tenido todas las medidas de esterilización, no ha tenido una correcta instrumentación, irrigación, una buena obturación, el organismo responde adecuadamente todos estos pasos. Y este diente va a permanecer en boca por mucho tiempo. ¿Ya? Vamos a hablar ahora de las consideraciones finales y conclusiones. Hemos dicho importante, el diagnóstico que se va a realizar. Muy importante que sea un correcto diagnóstico y nos lleve a un buen y correcto plan de tratamiento. Hacer una correlación entre los criterios clínicos, radiográficos e histológicos. Ver siempre cuáles son las manifestaciones clínicas, las radiográficos, presencia de tracto sinusal, presencia de procesos perirradiculares, imágenes radiográficas, qué tipo de, más o menos indagar en qué tipo de microorganismos están presentes en este tipo de lesiones para poder, se podría decir, atacar o se podría decir combatir con la adecuada técnica de instrumentación, con una adecuada técnica de irrigación y poder ingresar así a nuestro tratamiento y realizarlo de manera adecuada y apuntar siempre al éxito. Se debe apuntar siempre al éxito, por eso no debemos minimizar cualquier separación de instrumental, cualquier taponamiento o cualquier presencia de escalones, no, porque eso nos va a llevar a tener fracasos y no queremos fracasos, entonces queremos éxito en nuestro tratamiento endodóntico. Y el éxito se mide con el tiempo. Entonces, como les mostré en este caso, tenemos que buscar un tratamiento que sea de esta manera. ¿Sí? Que regenere, que ayude, que repare, que cumpla con las características que buscamos desde un inicio al iniciar la preparación biomecánica o la instrumentación del conducto radicular, que en uno de los objetivos que buscamos es eso, desalojar al conducto radicular de microorganismos, limpiar, buscar la reparación perirradicular, darle una conicidad al conducto radicular, una forma al conducto radicular, para que todo esto nos lleve a tener éxito al final del tratamiento. Entonces, esto es lo que tenemos que buscar. No nos quedaremos en trabajar los conductos radiculares hasta calibres que no son suficientes, donde no vamos a poder manipular la irrigación, donde no va a poder ingresar una buena obturación y posteriormente ese tratamiento va a fracasar. Entonces necesitamos instrumentarlo correctamente, buscar esa conicidad, buscar como principal objetivo la reparación del tejido perirradicular o mantener los tejidos perirradiculares siempre sanos, libre de microorganismos. La ausencia de sintomatología no representa de ninguna manera el éxito del tratamiento, pues los cambios radiográficos evidencian el fracaso histológico por permanencia de microorganismos o sellado apical. ¿Sí? Entonces, no vamos a decir, no le duele a mi paciente, está tranquilo, no le duele, no le duele. No, ¿por qué?
puede ser que sea silencioso y en la radiografía estén existiendo cambios radiográficos de gran magnitud que nos evidencien que hay presencia de microorganismos dentro del tejido perirradicular. Entonces, sí, no le duele ya, es un buen signo, se podría decir, pero tenemos que acompañar con una radiografía perirradicular, una radiografía periapical para ver ese tejido perirradicular y podamos ver si ha habido cambios, no ha habido cambios, si evidentemente no le duele y no hay no hay imágenes radiolúcidas, no hay presencia de imágenes radiolúcidas y evidentemente ha tenido un excelente sellado apical. ¿Sí? Entonces, el criterio clínico va a incluir la ausencia de sintomatología. Vamos a explorar los tejidos blandos que no tengan ninguna alteración. Este criterio radiográfico debe estar sustentado en el análisis del desarrollo, evolución o reparación de la lesión periapical. El criterio histológico está dado por ausencia de células inflamatorias en la región preapical, es decir, si no hay células inflamatorias, no hay microorganismos, ¿ya? Cada caso tiene que ser evaluado de diferente forma. No todos los casos son iguales. Puede ser que algunos pacientes presenten tal vez una reparación fisiológica más rápida, su reparación de tejidos sea más rápido. Puede ser que otros pacientes tarden más por su fisiología. Puede ser que otros pacientes presenten sintomatología a la mínima aparición de una lesión. Puede ser que otros tengan una gran lesión radicular, pero no presenten sintomatología. Todo esto depende del paciente también, del tipo del paciente, de tipo de fisiología que presente cada paciente. Sí, entonces no debemos tomarlos todos por igual. Siempre valorar a cada uno minuciosamente y tener la conciencia de que hemos hecho un buen tratamiento desde el momento que ingresó el paciente hasta el final del tratamiento y realizarle sus controles postoperatorios. ¿Sí? Entonces, hemos terminado con este tema, nuestro avance de la asignatura de endodoncia de lo que queda del año. ¿Ya? Bueno, les deseo que tengan un buen día y nos estamos viendo en la clínica cualquier consulta que tenga. ¿Sí? Hasta luego.